Vamos a correr durante 35 minutos para ver esta iglesia, la iglesia de Pérgamo. Y en la iglesia de Pérgamo vamos a ver esta característica, la fórmula para la victoria. Y pensemos en algunos aspectos, algo que nos va a ayudar para entender mucho mejor todo lo que es el estudio de hoy. Y piense conmigo en lo siguiente. ¿Ha estado en iglesias usted o en la iglesia acá, si no ha estado en otra, en que personas no están 100% comprometidas? ¿Habrán iglesias que tengan personas que no estén 100% comprometidas con todo lo que significa el servicio o el compromiso con el Señor, que de ahí viene todo lo demás? Otras cuantas, tal vez ahí en la misma iglesia, están indecisas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me comprometo o no? ¿Estoy avanzando en mi vida o me quedo acá? Donde algunos tienen, iglesias también donde algunos tienen un pie en ambos mundos. Hay iglesias, puede haber, ¿cierto? Una iglesia en que creyentes estén queriendo participar de uno de los dos o de las dos cosas. Y están tal vez ahí en la reunión. Mire una más, ¿puede haber una iglesia donde santos y pecadores puedan sentirse igualmente conformes? ¿Cree usted que puede haber una iglesia así? ¿En que santos y pecadores se sientan igual? Piense ahí usted cuál sería la respuesta de esas preguntas, como para nosotros entender un poco lo que vamos a estar viendo. Mire, quiero mostrarles algunos anuncios reales de iglesias hoy día que están promoviendo sus reuniones de esta forma. Por ejemplo, mire esta iglesia, dice ahí: aquí no se predica fuego y azufre. La predicación tampoco es exageradamente bíblica. Damos mensajes prácticos y divertidos. Son anuncios de iglesias que están hoy día funcionando. Mire esto. Dice ahí, ¿qué pasó? Se fue la... Ahí está. Nuestros sermones son relevantes, alegres y lo mejor de todo, cortos. Un mensaje, cierto, corto, no va a escuchar mucha predicación acerca del pecado tampoco. Y mire esta otra. Los servicios en nuestra iglesia tienen un ambiente informal. No va a escuchar amenazas acerca del infierno ni a personas descritas como pecadores. Nuestro objetivo es hacerle sentir bienvenido, no alejarle. Estos son avisos de iglesias que hoy día están funcionando de esta forma. Pero muy diferente, ¿cierto?, a lo que nos enseña obviamente la palabra de Dios. Mire, debemos nosotros saber que cuando la palabra de Dios es quitada de su lugar de prominencia y el evangelio es diluido y las duras verdades bíblicas son evitadas y los pasajes duros son arreglados, entonces la verdad de la Escritura fue puesta a un lado. Nosotros no podemos ni alivianar, ni minimizar, ni nada de eso, es lo que nos manda la palabra de Dios, pero esto sucede cada vez más, cada día más pasa esto. Y la semana pasada vimos nosotros una iglesia, cierto, que está ahí, ya comiencen ahí en su bosquejo. Dice ahí: mientras que la iglesia que estudiamos en nuestro último programa estaba sufriendo presión y persecución, en lo que vimos la semana pasada, hoy veremos cómo la iglesia en Pérgamo estaba coqueteando con la corrupción y la inmoralidad. Así estaba la iglesia de Pérgamo. Y esta iglesia tal vez hubiese tenido un aviso como el que acabamos de ver. No vamos a complicar tanto, ¿cierto?, diciendo, denunciando cosas. Pero esto es lo que necesitamos nosotros ver hoy día. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es nuestra iglesia? Ahora mira, acompáñeme ahí al capítulo 2, versículo 12 del libro de Apocalipsis, donde comienza ahí esta carta a la iglesia en Pérgamo. Mire cómo describe el versículo. Como introducción vamos a ver este texto y luego desarrollamos algunas cosas que es necesario ver ahí de la iglesia. El número 12 de Apocalipsis 2 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Se acuerda que cada vez que
el ángel comienza o la carta comienza a cada una de las iglesias, hay una característica del Señor Jesucristo. Acá está describiendo la espada aguda de 2 filos. El Señor está con esa espada. ¿Sabe por qué está con esa espada? Y es lo que Él va a guiar y a mostrar a la iglesia. Esa espada aguda de 2 filos es esa espada que corta, en lo que dice Hebreos 4:12. ¿Se acuerda de ese texto? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y corta, penetra, eso es lo que Él está haciendo con la palabra. Esta iglesia necesitaba eso, necesitaba que el Señor le mostrara con la palabra esto. Ahora esa palabra y la idea que está dando ahí el texto del Señor Jesucristo está con la espada lista para poder atacar cada una de estas ideas que no tienen nada que ver con el texto bíblico, con la palabra de Dios. Esta espada se cataloga como de 2 filos, literalmente es de 2 bocas. Y esta espada dice de manera que actúa en todas las direcciones. No importa hacia dónde dirija la espada, el que la maneja tiene filo cortante para herir. Al contrario, Dios está parado con esa espada para decir a la iglesia, necesitamos defender esto, necesitamos defender la verdad y necesitamos tener una fórmula para vencer. Y esto es lo que vamos a ver y el Señor le va diciendo a esta iglesia todas estas características. Mire, el énfasis sobre la espada en el texto griego es muy intenso. Cuando usted vea este versículo, si ve, hay algunos hermanos que han traducido directamente y van explicando, utiliza estos artículos antes. Dice el que tiene la espada, la de 2 filos, la que está siendo muy aguda. El artículo que está usando al ponerla está enfatizando cada uno de los aspectos de la palabra de Dios. Ahora, ¿sabe lo que Dios quiere hacer hoy? Él quiere utilizar su palabra para penetrar hasta su corazón, hasta mi corazón, para decirnos qué es lo que esta iglesia estaba viviendo y qué nos va a ayudar. Estamos viendo, como bien describía ahí Robert, esta fórmula hoy día para la victoria. Y tal vez necesitamos nosotros tener esa fórmula muy, muy clara. Y vamos a ver en qué nos puede ayudar el texto. Miren lo que dice ahí el versículo 13. Y vamos a ver primero, ¿cierto?, los elogios para la iglesia de Pérgamo. Los elogios para la iglesia de Pérgamo estaban mostrándose ahí en el texto. Mira, ahí está lo que veíamos recién. Pero quiero que vamos aquí, en los elogios, el versículo 13. Esta iglesia recibe 3 elogios y una cosa mala. Y pareciera que son 3 cosas buenas, entonces 3 y una sola mala. No está tan mala la situación. Pero lo malo que recibe esta iglesia, esa crítica mala del Señor, es una cosa de vida o muerte. Y ahí está la complicación, la gravedad de lo que sucedía en esta iglesia. Miren lo que dicen los elogios. Vamos a ver ahí los elogios que dice en la carta. Cristo conocía las circunstancias de su fe. Cristo conocía las circunstancias de la fe que vivía esta iglesia. Mire el texto que utiliza ahí cuando habla el versículo 13. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Sabe que la iglesia, y aquí es necesario entender algunas verdades, ¿cierto? Y algunas cosas históricas que nos van a ayudar a entender dónde vivía la iglesia, para que podamos nosotros entender cómo estaba desarrollándose toda la vida de la iglesia. Por eso el Señor comienza diciendo así, yo conozco tus obras, que es lo que dice a cada iglesia, pero aquí enfatiza dónde moras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está viviendo? Mire el diagnóstico que el Señor hace. Comienza diciendo ahí, primero, yo conozco que no has negado tu fe. También dice, sé el ambiente en que vives tu fe en la práctica. El Señor sabía dónde estaba la iglesia, dónde vivía su fe, en la práctica, el día a día, el Señor lo conoce. Pero también dice, conozco la ciudad en que tratas de vivir por Jesucristo. ¿Sabe por qué le dice todo esto el Señor a la iglesia y comienza elogiándolos por esto? Mire, quiero compartir algunas cosas que son muy claves para que podamos entender. El Señor le está diciendo, dice que vives en la ciudad de Satanás. Ahí está describiendo el texto. Imagínense lo fuerte que le está diciendo. Tú moras donde vive Satanás. Ahí vamos a entender un poco esto, pero él está diciendo de esta forma y que está rodeado por esa cultura. Ahí es donde está tu dirección permanente, que es la traducción de la palabra morar.
Está hablando de una dirección permanente. Ellos vivían ahí, no podían cambiarse de ahí, ese era el lugar donde ellos estaban viviendo. Dice, no hay otro lugar donde puedo vivir, no puedes huir de ahí. Estás enclavado en esa ciudad de pecado y lo sé, dice, y lo aprecio. Dios sabía, conocía que para ellos era muy difícil vivir en esa ciudad donde Satanás estaba reinando. Mire, Pérgamo era una ciudad construida en la cima de un monte alto, desde donde se podía ver el mar Mediterráneo. Estaba el mar a unos 24 kilómetros de distancia. Aunque Pérgamo nunca fue tan famosa como Éfeso o Esmirna que veíamos anteriormente, sus ciudadanos se enorgullecían de su famosa biblioteca que contenía más de 200.000 pergaminos. La biblioteca era un lugar donde estaban todos estos rollos, ¿cierto? 200.000, era el lugar donde todo el mundo iba a ver esto. Ahora eso a ellos, ¿cierto? Los enorgullecía. Pérgamo viene de, ¿cierto? La palabra que conocemos pergamino viene de la idea de esta iglesia por esta misma condición que ellos tenían. Y aquí está un detalle importante. Miren, en 1878, arqueólogos del Museo de Berlín excavaron la ruina de Pérgamo y descubrieron el gigantesco templo de Zeus. Ese gigantesco templo de Zeus era una enorme estructura que tenía una forma de herradura, la cual se proyectaba desde la ladera. Las columnas que sostenían esta estructura tenían unos 12 metros de altura. Estaba en un lugar como un peñasco, imagínense, y tenía como una forma de herradura que sobresalía y eso hacía que se viera muy vistoso. En el podio ese era el altar de Zeus, que tenía unos 5,5 metros de alto. La base de la estructura tenía 137 metros de largo y sobre ella había sido esculpida la leyenda de una batalla entre dioses y gigantes. Desde lejos esta estructura parecía un trono gigantesco que sobresalía de las laderas de Pérgamo. Y esto era, cierto, considerado como una de las maravillas del mundo antiguo. Cuando el Señor dice que está el trono de Satanás, muchos comentaristas dicen que eso es lo que se está refiriendo, porque eso se veía como un trono a la distancia, pero dice un trono de Satanás porque ahí es donde a este dios Zeus iban a sacrificar niños, iban a sacrificar todo tipo de cosas contrarias a la palabra de Dios, a lo que Dios estaba diciendo. Esa es la circunstancia que estaba viviendo ahí la iglesia. También, y esto es más clave todavía, para que podamos entender todo lo que la iglesia estaba viviendo, en Pérgamo había un dios llamado Asclepios. Este dios llamado Asclepios era el dios de la sanidad. Fíjese en estos detalles, por favor, porque son muy importantes con la relación que tienen. Este era el dios de la sanidad y sus templos servían de hospitales. Las personas solían ir allí para rogar por su poder de sanidad. En Pérgamo también había estanques de agua, los cuales consideraban sagrados y con el poder de sanación. Ahora miren cuál era el símbolo de Asclepios. El símbolo de Asclepios era este. ¿Lo ha visto ese en alguna parte? Ese es el símbolo de la medicina. Hoy día. Ese era el símbolo que ellos estaban mirando. Y este Dios, es muy importante esto porque ese símbolo, ahora fíjese un detalle que quiero que pueda pensar, a quienes conocen un poco más tal vez de lo que es la historia del pueblo de Israel. ¿Se acuerda que Moisés también dice que tomó una vara y la serpiente? Es lo que el diablo quiere hacer. ¿Sabe lo que el diablo siempre quiere hacer? Imitar la obra de Dios. Imitar la obra de Dios. Este Dios Asclepios estaba atrayendo toda la atención a la gente. Ahí estaba morando Satanás y estaba atrayendo toda la atención y toda la gente le buscaba a él. Mire, fíjese qué importante porque... ¿Qué pasó ahí? ¿Se fue? Mire, uno de los nombres más comunes para Asclepios era Asclepios Soter o Asclepios el Salvador. La palabra soter, ¿cierto?, es la que nosotros conocemos en teología, soteriología, el estudio de la salvación. Él estaba teniendo esta idea, poniendo esta idea, y toda la gente lo conocía por esta forma. Ahora mire cómo vivía la iglesia. Ellos convivían con una religión que tenía un dios falso, que era Asclepios, y Zeus también por otro lado, pero también cuyo símbolo era una serpiente, y su nombre era el Salvador. Miren la condición que ellos estaban viviendo. Por eso el Señor les está diciendo ahí a ellos que yo conozco, yo sé dónde moras.
Yo sé que la influencia que estás teniendo de toda la gente que está alrededor tuyo no te va a ayudar a crecer ni a ser un buen creyente. Yo sé dónde estás viviendo y sé que esa es tu residencia, sé que ese es el lugar. Ahora el diablo ahí, usted va a ver ahí en versículos como 2 Corintios 11:3 que habla de la serpiente describiendo y se describe muchos pasajes de la Biblia al diablo, asociados con el diablo. Por eso habla de donde mora Satanás. Las personas, mire lo que sucedía, se amontonaban en los templos de Asclepios y pasaban la noche recostados en el suelo. Allí esperaban que las serpientes no venenosas del templo se arrastraran hacia ellos y los tocaran, porque creían que su toque era curativo. Los creyentes, obviamente, ¿cierto?, consideraban que esto no tenía nada que ver con lo que Dios decía, y ahí estaba la lucha que ellos estaban teniendo. Esto era una falsificación del poder de Dios para sanar, entre otras cosas. ¿Ha visto eso hoy día en algunas iglesias? Gente que dice que tiene el poder para sanar, eso no es lo bíblico. Dios puede sanar, sí puede sanar, pero Él no nos da a nosotros decir, esto es lo que yo quiero que Dios haga. Dios es este hombre que estaban siguiendo ahí, además este hombre Asclepios, ¿cierto? Era un hombre que lo consideraban como Salvador. Ahora, ¿sabe que algo que es muy importante? Imagínense que ellos estaban conviviendo con esta religión que tenía ese Dios falso, que tenía un nombre que quería ocupar ese lugar de Dios, y el Señor Jesucristo le dice, yo sé dónde viven, sé dónde están. Él conocía la condición, pero mira algo más que él conocía la convicción de la fe de ellos. No solo él conocía la condición donde vivían, el Señor le dice, yo sé dónde están viviendo, sé lo difícil que para ustedes es vivir así, a lo mejor a alguno le toca estar en una casa que es difícil vivir, en una familia, en un barrio, en un trabajo, que es difícil ser un cristiano, el Señor lo sabe. Pero ¿sabe lo que Dios también le elogia a la iglesia? Le dice, yo sé cuál es la convicción de tu fe. Yo sé que ustedes, en medio de todo esto que están siendo bombardeados por todos lados, el Señor le dice, yo sé cuál es la convicción de la fe de ustedes. Y mire el texto ahí dice, sé que retienes mi nombre. Y mire, ve ahí el versículo, porque hay otros detalles que quiero que pueda ver ahí. El versículo 13 dice, yo conozco tus obras, donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, otra vez, donde mora Satanás. Mire lo importante que el Señor le dice, aunque ellos estaban siendo perseguidos y amenazados, ¿qué hacían ellos? Se aferraban a su fe. Estaban viviendo estas circunstancias, pero se aferraban a su fe. Mire lo siguiente, la gente a su alrededor pensaba y veía a Asclepios como el Salvador. ¿Qué era lo que ellos decían, defendían y vivían de esa forma? Hasta morían por eso, es lo que está diciendo ahí de este testigo fiel que aparece aquí, Antipas. Está diciendo, pero ellos estaban seguros y retenían y proclamaban el nombre del verdadero y único Salvador, Jesucristo. El libro de Hechos dice en el versículo 12 del capítulo 4, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. A lo mejor la gente decía, hay un Salvador, Asclepios, y lo andaban divulgando por todos lados. Y la iglesia, estos creyentes se paraban firmes en su fe y decían, no hay otro Salvador, es solo Jesucristo. La convicción en la fe de ellos. Ahora mire, cuando habla aquí de Antipas, fíjese hasta dónde llegó su convicción, que él fue muerto por causa de su fe. ¿Sabe lo que significa Antipas? Son dos palabras que utiliza el original para este nombre. Es contrario, anti, y pas es una persona contraria firmemente. Se paró firmemente, contrario a todo. Eso es lo que está diciendo. Se paró firmemente ante todas las cosas incorrectas que estaban diciendo. ¿Cuál fue el resultado? La muerte. Y eso le ha pasado a muchos creyentes. ¿Por qué? Porque se han parado firmes en su fe. Han tenido convicciones firmes en su fe. No solo es importante entender esto,
Samuel Peremillo, mire, él comenta, hablando ahí en el comentario del libro de Apocalipsis, él dice que estos cristianos no había vacilaciones ni retrocesos en ellos, sino firmeza y seguridad en Cristo. A pesar de los intentos del enemigo por acallar el testimonio cristiano, los creyentes en Pérgamo confesaban que creían en Jesús como Hijo de Dios, Salvador y Señor. Mire otra cosa más que él comenta, dice que ningún otro ser en las esferas celestiales no terrenales podía compararse y disfrutar el nombre del Señor que solo correspondía a Jesús. Cuando tenemos o hemos tenido que defender nuestra fe, nos hemos parado nosotros firmes en nuestra convicción, en tu circunstancia que te toca vivir tal vez día a día. Hemos sido capaces de defender firme. Estos hermanos estaban tan firmes en la fe que ellos llegaban a dar su vida, y lo hemos visto en tantas personas. Mira otra cosa por la que los elogia. El Señor le dice: conozco el valor de la fe de estos cristianos. No solo él conocía la condición que vivían, no solo él conocía la convicción que tenían, sino el valor que tenían. El valor que ellos tenían a su fe, para ellos era muy valioso ser un cristiano. Acuérdese, y por eso es importante entender dónde estaban ellos. Pero para ellos era muy valioso ser un cristiano. Miren lo que dice el texto, sigue diciendo: no han negado mi fe ni aún en los días de Antipas. Y ahí, cierto, estaba él animándole, diciéndole ahí en los días de Antipas, donde este hombre había sido muerto, este cristiano. Ahora mire cómo describe, porque la historia dice que Antipas, este hombre a quien el Señor llama mi testigo fiel. Ahora, piensa un detallito ahí de mi testigo fiel. ¿Sabe a quién es el único que la Biblia describe como mi testigo fiel? Al Señor Jesucristo. Y este hombre, el valor de su fe, el Señor dice: Antipas, mi testigo fiel. ¿Sabe con qué él lo iguala? Y es lo que debemos perseguir nosotros, parecernos a quién, a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Él está diciendo mi testigo fiel, y ese testigo fiel es el que está describiendo aquí el valor de ellos. Y mira, aún en medio de la persecución y muerte, estos creyentes permanecieron fieles. Aún en medio de la persecución y muerte permanecieron fieles. Evidentemente, los creyentes en Pérgamo no estaban dudando de la deidad de Jesucristo, negando su fe. Ellos vivían su fe y estaban dispuestos a morir por su fe. Mire, la historia cuenta que Antipas fue convocado ante el gobernador para echar un poco de incienso en un fuego y decir: el César es Señor, que era lo que obligaban a la gente. El César es Señor. Al negarse a hacer eso, dando testimonio de Jesucristo, fue quemado lentamente y murió como mártir ejemplar del Señor. Ahora, ¿sabe lo que es un testigo? Un testigo es el que da testimonio de un hecho. Los cristianos testifican de Cristo y su obra mediante la proclamación del Evangelio y ponen su vida como testimonio evidente de lo que anuncian con sus palabras. Cuando un cristiano tiene una vida contraria a lo que predica, no es un buen testigo de Cristo. Podemos ser testigos fieles o podemos ser testigos infieles, pero somos testigos. Antipas está describiéndolo como un hombre fiel, un testigo fiel. Si no, dice el creyente, ¿cierto?, que predica algo contrario, no es un buen testigo, sino un mal testimonio para el evangelio de la gracia de Dios. Antipas era un buen testigo porque era fiel. La fidelidad acompañó a este creyente hasta el punto de asumir el desafío que el Señor puso delante de la iglesia de Esmirna. ¿Se acuerda cuál era el desafío para la iglesia de Esmirna? Sé fiel hasta la muerte. Él estaba dispuesto. El valor de estos cristianos. Otros registros históricos cuentan también que años después 12 escultores cristianos fueron ejecutados por haberse rehusado a hacer una imagen de este Dios que estaba moviendo Asclepios.
Mire el apóstol Pablo lo que dice ahí en Tito capítulo 2, versículo 11 al versículo 13. Ve ahí ese versículo para que lo marque, porque esto es el valor del creyente en este mundo. Dice el versículo ahí en Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y así estaban viviendo estos cristianos en medio de lo que les tocaba vivir. Y es lo que el Señor está diciendo que debemos hacer nosotros. Dice, viviendo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabe que estos creyentes, en medio de todo eso difícil que les tocaba vivir con el mismo diablo, gobernando todo este sistema, ellos tenían valor a su fe. Ellos tenían convicciones en su fe y ellos vivían así. Y tal vez ellos miraban y decían, el Señor viene pronto por nosotros. Imagínense, el Señor recién había partido hace poco tiempo, años atrás. El Señor había partido, muchos de ellos le habían visto partir, pero ellos anhelaban que Él ya volviera como Él lo había prometido. Entendemos y necesitamos nosotros entender estas verdades que van a ayudar en nuestra vida. Mire, el valor. Pero mire la crítica, y aquí son tres cosas que el Señor le dice, pero una sola, que es terrible en la vida de los cristianos. Mire lo que Él le dice, ahí en el versículo que sigue, versículo 14, mire lo que le va a decir. Leamos ahí el texto y luego vamos viendo algunos detalles de él. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pareciera que fuera alivianar, ¿cierto? Lo que me va a decir, tengo unas pocas cosas, pero esas pocas cosas son terribles en la iglesia de Pérgamo. Y esas pocas cosas que él le va a decir, ahí el texto dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Mire, el Señor le está diciendo, acuérdese, nunca nos debemos olvidar de esto, que Él sabe. Él dice, tienes ahí, Él le está puntualizando y diciendo, yo sé dónde están. Yo sé lo que estás haciendo, yo sé lo que no estás haciendo bien. Estás haciendo una cosa bien, dos cosas bien, tres cosas bien, pero mira, estás dejando que la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas entre ahí y esté destruyendo la iglesia. ¿Sabe lo que Él está diciendo? Están asociándose con el mundo. Están dejando que las cosas del mundo estén entrando en la iglesia y están queriendo que la iglesia funcione de acuerdo a las cosas de este mundo. Y eso es lo más terrible que puede pasar en la vida de un creyente, en la vida de una congregación. Que dejemos las cosas que el mundo ofrece y empiecen a entrar. Si quieres saber más de Balaam, de la historia de él, ve ahí en Números, anote por ahí. Números capítulo 22 al capítulo 24. Miren, pocas palabras, Balaam era un profeta ahí del Antiguo Testamento que fue contratado por el enemigo. ¿Sabe para qué? Para maldecir a Dios. Balaam era un profeta que tenía su labor bien designada, hablar a la gente de Dios. Pero ¿sabe lo que él hizo? Él comenzó a comercializar eso que Dios le dio, ese privilegio que Dios le dio. Y Balac era uno de los enemigos de Israel y vino y le dice, mira, te voy a dar tanto dinero para que tú me ayudes a destruir a Israel. ¿Sabes lo que hizo Balaam? Permitió hacer eso. Y dejó que el enemigo empezara a destruir a su propio pueblo. Y eso es lo que sucede en la iglesia, cuando nosotros dejamos que el enemigo comience a entrar en nuestra vida. Y comenzamos a afectar la vida de la iglesia, comenzamos a afectar la vida del ministerio en el que nosotros estamos. Ahora, obviamente, cierto, el Señor Dios estaba ahí con su pueblo y Él no permitió. Balaam, sabe que muchas veces Él trató de destruir el pueblo de Israel, pero Dios no se lo permitió. ¿Sabe lo que Dios hacía en vez de permitir eso? El Señor bendecía al pueblo de Israel. Y eso puso muy, muy enfurecido a Balac. Y Balac estaba enfurecido constantemente. Entonces dice, bueno, vamos a hacer algo. Si yo no puedo destruirlos, vamos a hacer algo para poder entrar de alguna forma. ¿Sabe lo que hizo?
comenzó a corromper al pueblo. ¿Sabe con qué? Con inmoralidad. Con inmoralidad. Vamos a dejar que los vecinos, decía el pueblo de Israel, Balaam le decía, dejemos que los vecinos vengan con las vecinas, miren qué lindas son las vecinas. Dejémoslas que vengan y que estén aquí, compartamos, hagamos familia. Y así comenzó a meterse Moab, que donde era Balac, el rey, comenzó a mezclarse con el pueblo de Israel. Eso es lo que está refiriéndose el Señor cuando le dice, dejaron entrar a la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas. ¿Se acuerda que vimos en Efesios la doctrina de los nicolaitas? Que decían, pero ¿por qué no es tan complicado permitir algunas cosas del mundo? ¿Para qué ser tan exagerado? ¿Sabe lo que Balaam decía? Decía que podían comer lo sacrificado a los ídolos. Podemos comer, hagamos un asado de lo que se sacrifica a los ídolos y eso lo podemos comer. Y era lo que Dios había prohibido a su pueblo. Y el Señor le dice, ahí está lo que estás haciendo mal. Estás dejando que esas cosas estén afectando tu vida. Ahora, ¿sabes qué? Dios sabe cuál es el trono de Satanás en nuestro corazón. Él te puede puntualizar y decir, ahí está. Quiero que sepas que yo sé. Quiero que sepas que eso va a afectar tu vida. Quiero que sepas que eso va a afectar tu matrimonio. Quiero que sepas que eso va a afectar tu ministerio. Quiero que sepas que eso va a afectar la vida de la iglesia. Quiero que sepas que eso no te va a dejar ser el creyente que puedes ser. Y es lo que el Señor le está diciendo ahí a la iglesia de Pérgamo. Y Él le va a dar, y hay muchos detalles más que no tenemos tiempo para ver. Pero vean ustedes la historia ahí de Balaam. Me encanta este comentario que hace Warren Wiersbe. Y es para que podamos tener ojo y mucho cuidado nosotros. Él hace este comentario tan acertado de todo lo que estaba viviendo ahí la iglesia. Mire lo que él dice. Satanás no había podido destruirlos atacándolos como león rugiente. ¿Se acuerdan, Mirna? El diablo atacándoles con sufrimientos, enfriando a la iglesia de Éfeso. No había podido destruir a la iglesia con eso. Seguían los creyentes manteniéndose firmes, fieles, valorando su fe, teniendo convicción por su fe. Pero mire lo que el diablo hace. Dice, Satanás no había podido destruirlos atacándolos como león rugiente, pero estaba ganando terreno como serpiente engañadora. Y es lo que necesitamos nosotros poner cuidado y atención. La carnada de Satanás no ha cambiado mucho hoy día. El diablo tiene la misma estrategia, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mire, no todos habían permanecido fieles. No todos estos hermanos habían permanecido fieles a la fe genuina. Algunos retenían la doctrina de Balaam, otros la doctrina de los nicolaitas. Esto estaba conduciendo a algunos creyentes a tropiezos morales y espirituales contra los cuales el Señor alza su voz y dice, ahí está. Yo sé que tienes ahí. Y sabe que la palabra tener ahí, cuando dice versículo 14, sé que tienes. Ahí, cuando habla esa palabra tener, dice tener en poder. Es algo que lo tengo firme, está ahí. No lo quiero soltar y muchas veces pasa así en la iglesia, en la vida del creyente. Mire algo más. Balaam le dio a Balac la fórmula que aún hoy sigue funcionando en la iglesia. Si no pueden maldecirlos, entonces corrómpelos. Mire otra cosa más y es lo que decía ahí Warren Wiersbe. Satanás no había podido destruirlos atacándolos como león rugiente, pero estaba ganando terreno como una serpiente engañadora. ¿Sabe que el resultado de todo lo que estaba pasando en la iglesia, el resultado de todo esto, ¿sabe qué fue? Ahí en Números 25, 24,000 israelitas murieron por Balaam dejar y hacer estas asociaciones con estos dioses y estas personas completamente falsas. Ahora mire lo que Satanás constantemente está susurrando en el corazón del creyente. Le dice, vamos, relájate. Relájate.
no seas tan así, únete a este sistema, un poquito de Dios y un poquito del mundo, un poquito de la Biblia, un poquito de pecado, vive la vida. ¿Lo ha escuchado al diablo decirle eso? ¿Sabe que él no lo grita? Él lo susurra para que nadie más lo escuche, para que él le haga creer, estamos solos, no hay nadie. No hay nadie acá, no te va a escuchar absolutamente nadie. Eso es lo que el diablo está haciendo y eso es lo que estaba permitiendo la iglesia de Pérgamo, escuchando el susurro de Satanás, escuchando lo que el diablo estaba diciendo. Mire algo más, no olvidar que el pecado no es gratis. El diablo nunca le va a decir eso. El diablo nunca le va a decir, mira, tienes que pagar si hay algo que quiere hacer, pero después yo te voy a pasar ahí la cuenta. Mire algo más que quiero que podamos ver ahí. Siempre el pecado te costará más de lo que estás dispuesto a pagar. ¿Quiere pecar? Avance en el pecado, pero siempre le va a costar más de lo que está dispuesto a pagar. Mira lo que hace el pecado también. El pecado te traerá más vergüenza de la que estás dispuesto a soportar. Así es el pecado, va a traer más vergüenza de la que estamos dispuestos a soportar. Siempre el pecado te llevará más lejos de lo que tú pensarías ir. Pregúntale a Sansón en la Biblia. ¿Sabe lo que Sansón decía? Esta vez saldré y escaparé como las otras. ¿Cómo terminó? Así es el pecado. Así es el pecado en la vida de las personas. El pecado, querido, no es gratis. Mira una cosa para ir concluyendo, algunos pensamientos que debemos tener. El desafío de parte de Cristo a la iglesia en Pérgamo. Ahí está el desafío, por tanto, arrepiéntete. Ese por tanto, ¿sabe lo que es? Es una conexión, conectar todo lo que él venía diciendo. Mira, estás viviendo de esta forma, estás teniendo convicción, estás valorando, pero ten cuidado que está dejando entrar al mundo a la iglesia. Por tanto, esto es lo que tienes que hacer, arrepiéntete. Arrepiéntete, ¿para qué? Para poder seguir creciendo, avanzando. Mire algo que debemos ver, el Señor de ninguna manera comparte la permisividad. De ninguna manera el Señor comparte la permisividad doctrinal ni moral, como tampoco cede la verdad para encontrar un punto de ecumenismo, un tipo de convivencia con el error, ni en lo conceptual, ni en lo práctico. El Señor no va a permitir ninguna de esas cosas. Eso es lo que está puntualizando ahí en la iglesia de Éfeso. ¿Sabe lo que le está diciendo en otras palabras? Deja de pecar, da la vuelta. Se acabó esa vida que están viviendo, deja de transgredir y mezclar la verdad con el error. Están yendo en la dirección equivocada. Eso es lo que Dios le está diciendo a ellos. Está avanzando y queriéndoles dar a entender esta verdad. El desafío. Mire que debemos ir pensando nosotros. Arrepiéntete, y un cristiano está en grandes problemas si no trata con el pecado seria y severamente. El pastor Adrián Roger dice, trata al pecado como el pecado te trata a ti. Trata al pecado como el pecado te trata a ti. El pecado es amable con usted. Cuando se descubre el pecado, él viene, lo abraza y le hace cariño. ¿Sabe lo que el pecado quiere? Destruir la vida del creyente. Y es lo que nosotros necesitamos ver. Un cristiano está en problemas si se siente mal el domingo. Estuve en la reunión, fue bueno, el Señor me habló, y dice ahí la idea que da ese pensamiento, cuando el domingo se siente mal por lo que hizo el sábado, pero está planeando hacerlo de vuelta el lunes. ¿Sabe que debemos tener cuidado? Porque el Señor está diciendo, arrepiéntete. Tenemos que cuidarnos. Hay un remordimiento y hay arrepentimiento. El remordimiento es cuando me siento mal porque me descubrieron, porque, mira, voy a tener que solucionar. Pero el Señor está diciendo, arrepiéntete. Muy parecido, pero muy diferente. ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento es dar la vuelta.
estaba haciendo esto malo y no lo hago más. Sigo en la dirección correcta. Mire las dos promesas que el Señor le da a la iglesia en el versículo 17. Es interesante ver ese detalle porque dice: al que venciere daré a comer del maná escondido. Daré a comer del maná escondido. Mire lo que Dios nos ha provisto. Dios nos ha provisto hoy el pan de vida y su palabra como verdadero alimento, como para no necesitar comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Se acuerda el Señor Jesucristo ahí en Mateo 4, cuando está la tentación? El diablo, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere ir y decirle y tentarlo: yo te voy a dar todas estas cosas. El Señor le dice: de la palabra de Dios, suficiente con la palabra de Dios, ese es mi pan, ese es mi alimento. Eso es lo que el cristiano debe estar buscando. Lo va a encontrar mucho el apóstol Pedro. ¿Se acuerda cuando decía: ¿quién iremos? ¿Quién nos puede dar palabra de vida eterna? ¿Sabe que Cristo es suficiente en lo que necesitamos nosotros tener? Y mire esta otra promesa que es tan linda como la otra: y le daré una piedrecita blanca. ¿Qué quiere decir esa piedrecita blanca? Mire, esa piedrecita era un tipo de símbolo que usaban ahí en el tiempo antiguo, y quería decir algunas cosas. Por ejemplo, se le daba esta piedra blanca a un hombre que era absuelto de un juicio. ¿Tiene relación con el creyente eso? ¿Se acuerda lo que dice Romanos 8:1? Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora mire el cuadro este. Está el juez, ¿cierto? Quien tiene la autoridad de castigar, y en su mano ellos tenían una piedrecita blanca y una piedrecita negra. La piedrecita negra significaba que esa persona tenía que pagar por lo que había hecho. Y la piedrecita blanca significaba que quedaba absuelto, quedaba libre. ¿Sabe lo que el Señor Jesucristo hizo? ¿Cuál es la piedra que nos dio a nosotros? Esa piedrecita blanca. Ahí está. Eres libre, no hay pecado, no te condeno, estás del lado de la victoria. Ya eres un vencedor. Se daba a un hombre que era absuelto de un juicio, pero también se le daba a un soldado triunfador al regreso de la guerra. Por eso está diciendo ahí: le daré una piedrecita blanca. Vencimos, avanzamos, crecimos y vencimos la tentación. Vivimos en este mundo terrible, oscuro, donde mora Satanás, y estamos avanzando en nuestra vida cristiana. Dice: también se le da a un soldado triunfador. Se le daba al hombre que se le concedían todos los derechos de ciudadanía. Vamos a estar en el lugar que Dios está preparando para nosotros. Y también se le daba a otro hombre en señal de amistad al partir. Y mire qué lindo esto, porque esta piedrecita se la daba a una persona que se separaban, y dice que por siempre serían amigos, y aún sus hijos, si se encontrasen un día, podrían disfrutar de la misma amistad. Y esto es lo que significan estas dos promesas. Estas dos promesas encierran un sentido de comunión, de amistad íntima con el Señor, de cercanía, sobre todo el hecho de compartir el secreto de un nombre nuevo. Ahora mire qué lindo ahí el texto, porque dice en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Ese nombre no lo conoce nadie más que nuestro Salvador. Yo pensaba, ¿cuál será el nombre? ¿Sabe lo que pensaba? Que ese nombre puede ser, como era la costumbre y en el tiempo bíblico, la característica de la persona. Y tal vez en ese nombrecito, cuando usted vea esa piedrecita con su nombre, lo que Dios espera que veamos nosotros es vencedor. La fórmula para vencer. O a lo mejor el nombre va a decir inconstante. O a lo mejor el nombre va a decir una persona que se mezcló, se involucró. Pero debemos nosotros entender esto. Mire estos últimos pensamientos para que avancemos y cerremos. No seas sorprendido por la tentación y cedas.
Esto es lo que debemos hacer. Anticípala, espérala, preparado. No seas sorprendido por la tentación. Anticípala, espérala, preparado. Mira una segunda cosa que debemos pensar. Dice, no seas ingenuo cuando la tentación aparece. No solo no seas vencido, no seas ingenuo cuando la tentación aparece. Detecte y reconozca la tentación. El enemigo ha inventado nada nuevo, no ha inventado nada nuevo. Todo lo que él hace tiene que ver con lo que va repitiendo constantemente. Él continúa usando las tácticas que sabe que funcionan mejor y al hacer concesiones es una de sus mejores jugadas. Ahora mire lo tercero, no negocies con la tentación. Huye de la tentación. En la historia, la mejor historia que podemos ver, ¿cierto?, es la historia de José. ¿Cuál entonces es la fórmula para la victoria? Ahí están 3 ingredientes. No te mezcles con el mundo, no te mimetices con el mundo, no te manches con el mundo. Ahí está la fórmula para la victoria. La iglesia, el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, no se mezclen con el mundo. Ustedes no son del mundo, están en el mundo pero no son del mundo, no se mimeticen, no se camuflen con el mundo. Ustedes tienen que ser diferentes en el mundo. Y termina diciendo, no te manches con el mundo. Algo que salpique del mundo va a afectar nuestra vida espiritual. Vamos a dar gracias para cerrar y continuar ahí en la segunda reunión. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tus cuidados, ayuda en nuestra vida. Pero sobre todo pedimos, Señor, que nos ayudes para tener cuidado qué estamos dejando convivir en nuestra vida. Si estamos dejando algo, si estamos, Señor, en nuestro corazón levantando un trono a Satanás, que tú nos puedas ayudar para poder sacarlo, para poder arrepentirnos y para poder buscar la ayuda necesaria. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Nos vamos afuera. Los demás se van a su casita.